Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir a esta charla. Gracias a Diego Ventoso como organizador de estas jornadas de música contemporánea por haberme invitado y darme la oportunidad de hablar de algo que es una de mis pasiones, aunque como podéis ver un poco por las notas que tenéis en el programa o lo que ha salido en la prensa, yo realmente mi actividad profesional no es musical estrictamente, muchos o varios me conocéis, sabéis que soy profesor de anatomía de la Facultad de Veterinaria de Lugo. Esta es mi labor habitual, trabajar en la mesa de disección. Y bueno, no solo la docencia es mi misión, sino también la investigación. Investigo una parte muy pequeñita del sistema nervioso, una parte muy reducida, que no vamos a entrar por supuesto en ella, que nadie se asuste, por favor. Se llama sistema vomeronasal y ese es el objetivo de mi investigación. Pero bueno, un poco por deformación profesional, en la ciencia está obligado uno pues, a especializarse muchísimo. Hoy en día es imposible saber de más de un tema, hay tanta información. Y en la música, pues como melómano que lo soy desde adolescente, seguí un poco ese proceso y si un compositor me gustaba por encima de todos era Gustav Mahler y decidí especializarme en su figura, en la vida y en la obra de Gustav Mahler, porque realmente me apasionaba y puedo decir, ya han pasado bastantes años, que realmente pues, ha llenado en muchísimos aspectos y llena mi vida, ¿no? La música de este compositor. Con la llegada de Internet, como en tantos campos de nuestra vida diaria, pues ha habido una revolución y mi pasión pues, por la música y por Mahler efectivamente pues, también encontró la vía un poco de canalizarse. En concreto, gracias a algo que sucedió pues, hace como, ya creo que son 10, 15 años, un amigo de Santiago, que está aquí representado conmigo en esta fotografía, Manuel del Río, decidió crear una web sobre Gustav Mahler y contó con mi ayuda y desde ese tiempo pues, llevo colaborando con él y participando en esta web, página web que, como digo, sigue activa y sigue vigente. A raíz de esta pasión por la música de Gustav Mahler, pues lógicamente he intentado un poco seguir las huellas de Gustav Mahler, fundamentalmente en la República Checa y en Austria, que son los países en los que Mahler vivió y se inspiró para componer sus obras. Es algo que recomiendo a cualquier persona, le guste la música o no, porque realmente Mahler era bastante inteligente a la hora de buscar inspiración y buscaba parajes de lo más preciosos de Centro Europa. En ellos se inspiraba para componer su música. También gracias a esta pasión que en principio pues nace eso, cuando uno va descubriendo la música como cualquiera de nosotros, pues eso, de una forma más o menos autodidacta y se va metiendo en ella, pues sin saberlo cómo acabas metiéndote en una especie de espiral y a mí esa espiral me permitió conocer al biógrafo más importante del compositor, el profesor Henri-Louis de Lagrange. Es una persona que ha dedicado desde los años 40 toda su vida a estudiar la figura de Mahler. Lo conocí ya hace 10 años, en la actualidad tiene 90 años y sigue trabajando en el mundo mahleriano. Y bueno, toda su obra se recoge en 4 volúmenes, 4 grandes volúmenes, de los cuales el cuarto, aunque está siendo reeditado, todavía no está terminado. Y todavía a sus 90 años sigue día a día trabajando con una ilusión tremenda esta persona, que conocerla para mí pues fue como conocer al mismísimo Mahler, porque es que lo sabe todo, absolutamente todo de Mahler. Y también en España pues me permitió conocer a José Luis Pérez de Arteaga, que seguro que este sí que lo conocen todos, es la voz del concierto de Año Nuevo y que a lo mejor no lo saben, es un gran mahleriano, es el autor de la única biografía relevante que se ha escrito en castellano sobre Gustav Mahler. Escribió una primera edición hace mucho tiempo, una edición que para la época estaba muy bien, pero con la explosión, digamos, del interés por la figura de Mahler, esa edición se quedó pequeña y recientemente publicó una segunda edición y tercera edición mucho más ampliada, en la cual además pudimos los miembros de esa web colaborar activamente y bueno, pues trabajar también una amistad con esta persona que es desde luego también un gran apasionado de Gustav Mahler. Bueno, es una presentación personal. Soy profesor y yo cuando empiezo mis clases de anatomía, siempre el primer día de clase, les cuento a los alumnos quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, por qué estoy dando clases de anatomía, y ellos lo saben, y bueno, yo creo que lo agradecen. Yo cuando era estudiante no me gustaba que llegaran los profesores y empezaran a soltar su rollo, entre comillas, sin decirnos, sí, bueno, yo estoy aquí por esto, por otro. Por eso he dado esta pequeña introducción, no es por nada más. Y ahora
todavía no vamos a hablar del objetivo de esta charla, que es hablar de la modernidad en Viena en 1910. Voy a divagar, entre comillas, un poquito más, porque para mí esto es importante cuando hablamos de modernidad. Y es hablar un poco, lo voy a llevar a mi terreno, pero que nadie se asuste, solo un poco. Voy a hablar un poco del sistema auditivo, de la vía auditiva. No me voy a parar muchísimo en esta imagen, aunque esta imagen es muy buena, porque explica algo que hoy en día la ciencia sabe que es milagroso. Y ese algo es como una energía que está vibrando, las ondas auditivas, las ondas sonoras, musicales que recoge nuestro pabellón auditivo, se transforman de una forma absolutamente prodigiosa en señales eléctricas, y esas señales eléctricas llegan a una zona del cerebro, que es la corteza auditiva. Se podría hablar muchísimo de este proceso, es un par de horas de clase de anatomía, no lo voy a hacer por supuesto, pero es desde luego asombroso, porque esa energía vibracional del gas se transforma en energía mecánica, que a su vez se transforma en vibración de un fluido, que a su vez se transforma en vibración mecánica, que a su vez se transforma en una corriente química, que a su vez genera una corriente eléctrica. Todo eso está pasando en un espacio de un par de milímetros, que es nuestro oído interno, es algo milagroso, y todo eso nuestro cerebro, gracias a la corteza auditiva, transforma en lo que oímos. Todo lo que oímos se genera aquí, en esta pequeña zona, está en el lóbulo temporal del cerebro. No, que nadie se asuste con los nombres. Yo a lo que iba, y por lo que cuento esto, es porque el sistema auditivo y en definitiva la música, lo que estamos escuchando, está proyectando, y vuelvo hacia atrás, a este lóbulo temporal, y desde este lóbulo temporal esa información viaja, se proyecta y se integra en dos zonas del cerebro especialmente importantes. Una de ellas es esta, que está aquí pequeñita, casi no se ve, que nadie se asuste con esta imagen, es un cerebro humano, ¿qué le vamos a hacer? Pero muy interesante, aquí se localiza el núcleo accumbens y aquí se proyecta todo lo que escuchamos. Ahí está llegando la música cuando la estamos escuchando. ¿Y qué hay en el núcleo accumbens? Pues hay una cantidad inmensa de dopamina, que es el neurotransmisor del placer. Pero el placer no lo vamos a entender como placer sensual, como placer hedonista, sino placer en el sentido de algo que para el cuerpo es positivo. Por ejemplo, cuando uno está jugando una partida de ajedrez y está 4 horas analizando variantes y torturándose, hay una descarga de dopamina, y sin embargo uno puede pensar, bueno, pero si esto no es ningún placer, pero sin embargo para el organismo es algo positivo, y el organismo lo agradece y se emociona, y por eso puede permitirse pasarse horas concentrándose. Eso tiene lugar aquí, y lo mismo sucede cuando escuchamos música. Y ahora hago un pequeño paréntesis, voy a hacer varios, lo siento, pero es que anoche cuando estaba repasando un poco estas imágenes que ya tenía preparadas desde hace semanas, me encuentro en internet un trabajo científico, una publicación científica como cualquiera que podemos encontrar, que van saliendo mes a mes, semana a semana, y me quedé un poco patidifuso y digo, bueno, ostras, pero si esto tiene una relación directísima con lo que voy a hablar mañana y que a mí me parece muy importante. Y por tanto me permito traerlo casi como si fuera una clase. Es una publicación que, bueno, más o menos supongo que la entendéis casi todos, se refiere al efecto de la audición en el transcriptoma humano. Bueno, no nos vamos a perder en esto mucho. El transcriptoma viene a ser el genoma humano. El genoma humano es el gran proyecto de la ciencia que ha permitido caracterizar todo nuestro ADN, saber perfectamente qué está codificado en ese ADN. El transcriptoma es el paso siguiente. No todas las células están expresando ese ADN. Cada célula lo expresa de una manera, cada tejido de una manera. Bueno, pues lo que hace este grupo de finlandeses, que lo acaban de publicar ahora, me parece fantástico y por eso lo cuento aquí. Tiene que ver con lo que vamos a hablar, de la música. La música contemporánea. Y aunque el experimento de estos finlandeses se hacía escuchando el tercer concierto para violín de Mozart, era música de Mozart durante 20 minutos, y lo que se encontraban era que cuando analizaban el transcriptoma de las personas que escuchaban esa música, los genes responsables de las proteínas que codifican la dopamina estaban estimulados. Había un aumento importante en la secreción de esos productos génicos. Es decir, había un aumento de secreción de dopamina. Bueno, eso era previsible, pero también se estimulaba la producción de proteínas que intervienen en la memoria y en el aprendizaje. Luego veremos por qué. Y sobre todo, y lo más interesante de todo, es que este trabajo, que ya digo, es de ayer, está recién salido del horno, demuestra por vez primera que durante la escucha de la música, durante la audición de la música clásica, el grupo que escuchaba música clásica veía disminuido la secreción de factores que tienen un efecto neurodegenerativo. Y esos factores no solo se veían disminuidos, sino que además se aumentaban factores que protegen de la degeneración que se produce en la enfermedad de Parkinson, que todos conocen, una enfermedad que tiene pues eso, unos daños para el sistema nervioso muy localizados, pero muy terribles, incompatibles con una vida, digamos, en bienestar. Bueno, pues es asombroso, porque esos temblores de esa persona que padece Parkinson realmente tienen una relación directa con la música que escucha esa persona. Científicamente
desde ayer, podemos decir que una persona que escucha música clásica va a estar protegida frente a esa neurodegeneración. Ya sé que suena extraño, todos sabemos que la música es positiva y es buena, pero claro, hasta ese punto, pues sí, la ciencia lo demuestra y por eso tenía que contarlo. Ayer lo leía y me quedaba maravillado y por supuesto digo, mañana lo siento, me van a perdonar, pero es que lo tengo que decir porque me parece un gran hallazgo, que como todos en la ciencia ha de ser contrastado y debatido, pero es un buen punto de partida. No solo proyecta el núcleo accumbens la información auditiva, y con esto termino la clase de anatomía, proyecta también esta parte del sistema nervioso central, que es una parte hermosa, preciosa, que se llama hipocampo. Algunos la conocerán, es como una especie de brazo de gitano, y en el hipocampo asienta la memoria, pero no solo la memoria también, asienta las emociones del ser humano, los comportamientos instintivos, las relaciones entre las personas, los comportamientos incluso agresivos. Es decir, el ser humano emocional radica ese hipocampo. ¿Qué tenemos en definitiva? Que la música, cuando la estamos escuchando, está activando dos partes del sistema nervioso central que no activa nuestra corteza visual, que no activa nuestra corteza somatosensorial, solo la activa la música de una forma tan directa y tan impactante, el hipocampo y el núcleo accumbens, que van a intervenir en esas sensaciones placenteras, pero en el sentido de positivas, y van a intervenir en nuestras emociones. ¿Y por qué he dicho todo esto? Que yo creo que para mí es importante decirlo, porque si hablamos de música contemporánea tenemos que pensar un poco lo que es la música, y no es fácil definir a la música, y eso que aquí hay muchos músicos y todos habrán pasado por el mismo dilema. ¿Cómo le digo a alguien qué es la música? Bueno, pues en las enciclopedias, en los libros, encontraremos una definición típica de decir que la música es la ordenación de los sonidos en el espacio y en el tiempo. Es una definición que realmente no nos dice gran cosa, ¿no? Es como decir que una máquina que viaja en el tiempo es una máquina que si le das una palanca te lleva al siglo XXI o XXII y si le das a otra te lleva al siglo XIX. Pues esto es lo mismo, no decimos nada. Sin embargo, este pensador y escritor que muchos conocen, Aldous Huxley, sí que tuvo la clarividencia, sin saber nada de emociones, ni de accumbens, ni de hipocampo, de definir muy bien a la música y decir esta frase tan hermosa: tras el silencio, lo que más se aproxima a expresar lo inexpresable es la música. ¿Y por qué lo consigue la música? Bueno, lo consigue porque está actuando precisamente sobre partes de nuestro cerebro que no ha actuado ningún otro sistema, ningún otro estímulo, ningún tipo de sistema sensorial que no sea el auditivo. Por tanto, cuando escuchamos la música contemporánea, que es un poco el objetivo de este ciclo de conciertos que ha organizado Diego y que organiza cada año, a veces nos produce un cierto rechazo, nos produce un cierto miedo, un cierto respeto, pero tenemos que pensar que únicamente se trata de eso. El compositor está intentando expresar lo inexpresable, con todos los recursos que tenga a su disposición. Y esos recursos han ido aumentando y creciendo con el paso del tiempo, en todas las artes, pero en la música de una forma exponencial. Por ejemplo, en la pintura, en la arquitectura, en la literatura, al llegar al siglo XX, ¿qué se produce? Bueno, pues se produce una diversificación enorme de las técnicas que el artista tiene a su disposición. Se crean nuevos lenguajes, nuevas formas de expresión. Vale, a veces nos gustarán más o menos, pero ¿por qué surgen? No surgen porque el artista necesita ser original o ser distinto a lo que venía detrás, sino porque necesita nuevas formas de decir las cosas que su personalidad o su instinto creador necesita expresar. Vale, y bueno, son ejemplos que todos conocemos, aunque intercalado en medio, y aquí hago otro paréntesis, una novela experimental de un escritor gallego, Paco Yáñez, que la ha incorporado porque es un ejemplo de la experimentalidad a la cual se puede llegar en la literatura, que, por cierto, está llegando casi a un callejón sin salida, no puede ir más allá, porque es que ya es difícil con la escritura llegar más allá. Pero bueno, es un buen ejemplo y acaba de salir este año y la traigo porque, bueno, no voy a hacer como Paco Umbral, que cuando iba a los programas de la televisión decía: yo vengo aquí a hablar de mi libro. Yo no vengo a eso, vengo a hablar del libro de un amigo, porque ese amigo, que es un gran melómano, un experto en música contemporánea, pues ha tenido el detalle, yo no lo sabía, la verdad, cuando seleccioné su texto, pero ahora me paro a explicarlo, ha tenido el detalle de venir desde Santiago para ver esta primera jornada de los conciertos de música contemporánea. Yo creo que merece esta pequeña alusión que aquí queda en el curso de la exposición. Vale, no he venido a hablar de mi libro, sí del libro de un amigo, buen amigo. Bueno, pues
¿Qué pasa? Que en la música, al igual que en las otras disciplinas artísticas, se produce un aumento exponencial, digamos, de líneas, digamos, de trabajo, de experimentación, siempre buscando expresar aquello que los antepasados o los antecesores no han conseguido expresar. Y yo creo, personalmente, es mi opinión, que precisamente como la música actúa sobre esas zonas del cerebro que no actúan otros sistemas sensoriales, la música va a permitir, digamos, una diversificación que en la arquitectura, en la pintura, en la literatura, hay como un callejón sin salida. Hay un momento que ya no se puede hacer más. ¿Qué se puede hacer ya en la pintura? Realmente es difícil, aunque ya sé que estoy generalizando y es injusto, pero más que nada, más que negar las otras disciplinas, lo que quiero es resaltar cómo en la música contemporánea, afortunadamente, todavía hay muchísimo por experimentar y muchísimo por avanzar en este terreno. Y bueno, esta era la introducción que quería hacer, que espero no haberme alargado muchísimo, pero que yo también siempre se lo digo a los alumnos, las introducciones siempre son mucho más importantes que las propias explicaciones. Las explicaciones son datos, son nombres, son cifras, y eso está en los libros. Las introducciones son más personales y a veces se intenta con ellas, más que nada, pues captar un poco el interés de las personas, ¿no? Yo creo. Y vamos a hablar ya efectivamente de esta época y de esta ciudad, bien a 1900, aunque haré algún flashback de todos modos, ya veis que soy un poco, que me disperso bastante, pero yo creo que es importante hacerlo. De todos modos, entramos ya en materia. Vamos a hablar de Viena 1900. ¿Por qué? Porque en esta ciudad y en esta época se va a producir uno de esos grandes saltos en la historia de la música. Por una serie de circunstancias que luego comentaré, va a haber una modernización del lenguaje musical que desde luego va a dejar un calado y una impresión fundamental en todo lo que es la evolución posterior del lenguaje musical. Viena, por supuesto, es la capital del Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro está formado por una serie de nacionalidades, su forma, la forma que tiene en esa época se va desarrollando a principios del siglo XIX, y en la época que nos interesa pues es un imperio vasto que abarca muchísimas lenguas y territorios. Y lo que sucede en este imperio es que hay una relativa estabilidad, hay un bienestar económico, un relativo bienestar social, aunque con reticencias, y sobre todo hay un caldo de cultivo perfecto para que la cultura y la ciencia progrese. De hecho, en esta imagen pues, he recogido varios ejemplos de pensadores, artistas, que muchos conoceréis, por ejemplo, la obra de Gustav Klimt, en el campo de la medicina y de la psicología Sigmund Freud, en la filosofía Ludwig Wittgenstein, en la literatura Robert Musil, en el caso de la música el propio Gustav Mahler, en la arquitectura Otto Wagner o Adolf Loos. Hay una serie de artistas, de pensadores que todos coinciden en Viena en esa época, y en parte es porque ese imperio, que es un imperio multicultural, en vez de anular, digamos, la diversidad, lo que hace es integrarla. Y a Viena lo que llegan son pensadores, artistas de todas las partes del imperio y, sobre todo, encuentran la forma de poder desarrollar su talento y, sobre todo, su curiosidad intelectual. Leyendo los libros de historia, pues todos le dan bastante importancia a un hecho diferencial de Viena, por ejemplo, con respecto a otras ciudades europeas, como puede ser el caso de Londres o de París. Es que en Viena hay algo que todos conocemos, que son los famosos cafés vieneses, y en esa época tenían una importancia bastante significativa. ¿Por qué? Porque en ellos se reunían precisamente estos pensadores, artistas de medios muy distintos, e intercambiaban, discutían, polemizaban, había como un brainstorming, de tal forma que se llegaban a formar incluso polémicas que salían a la prensa y estaban en la boca de la gente. Ese medio permitió efectivamente que la curiosidad artística y los avances intelectuales se multiplicaran de una forma muy notable. Ese que veíamos en la imagen anterior es el Café Grünsteidl, que todavía se puede visitar en la actualidad en Viena, y como ese hay muchísimos. Es una de las marcas diferenciales de la cultura vienesa de la época y que va a tener su pozo, desde luego, en todos los creadores. Pero en Viena también hay sombras, y Viena es una gran ciudad, en aquella época tiene 2 millones de habitantes, en la actualidad no llega a los 2 millones de habitantes, es decir, a principios del siglo XX vivía más gente en Viena. ¿Por qué? Porque, sobre todo en las partes más al este del imperio, donde había pues, más pobreza y dificultades para el día a día, emigraba muchísima gente hacia Viena e intentaba trabajar pues, en la industria, en las fábricas, y al final lo que había es una gran masa obrera que reivindicaba lógicamente pues, unas mejoras, unas condiciones de vida que en muchos casos eran bastante negativas.
Esta imagen es una imagen de una manifestación del 1 de mayo en Viena, en el Prater vienés, que muchos conocerán, y que, bueno, pues refleja también ese lado negativo de ese imperio deslumbrante. Y por supuesto, en esa masa, digamos, amorfa, en el buen sentido de la palabra, pues está una de las grandes figuras en lo negativo de la historia del siglo XX, Adolf Hitler. Adolf Hitler, aunque nació en Linz, era austríaco y nació en Linz, cuando murió, falleció su madre, pues decidió irse a Viena y probar suerte, porque tenía un cierto talento artístico y quería ser pues diseñador y quería ser también director de escena en la ópera. De hecho, Hitler, cuando todavía tenía algo de dinero de la herencia de su madre, iba a la ópera de Viena a ver las representaciones dirigidas por Gustav Mahler. ¿Quién iba a pensar, pues eso, que ese joven realmente iba a tener ese triste o penoso, pero trascendente futuro por delante? Hubo un momento que se le acabó el dinero, fracasó en su intento de ser un artista y bueno, pasó a vivir en la mayor de las indigencias en Viena durante muchos años y compartir de cierto modo las preocupaciones de esos obreros, de ese medio, digamos, desfavorecido, preocupaciones que supo en su vida posterior y sobre todo en su etapa alemana, pues un poco captar y utilizarla un poco ese conocimiento que tenía desde la realidad, desde la más dura realidad para progresar en una carrera política que por desgracia sigue unos derroteros lamentables. Y perdonad que me extienda excesivamente. Bueno, vamos a entrar ya en la música. ¿Cuál es la situación musical en Viena? Bueno, pues todos sabemos que en la época de Mozart, Beethoven, Haydn, Viena vive un gran esplendor musical. Sin embargo, debido a las guerras napoleónicas y la revolución burguesa del 48, va a haber un gran declive en la vida musical. Y únicamente una figura, Johann Strauss, va a poder sobresalir, va a recoger ese lado frívolo, ese lado de abandono en el lujo y en el bienestar recientemente adquirido, y le va a dar a la población vienesa eso es lo que le piden, y lo consigue de una forma magistral porque Johann Strauss es desde luego también un grandísimo compositor. Sin embargo, en una fecha que es curioso, es coincidente en ambos casos, en 1868, dos grandes de la historia de la música que no son vieneses, Johannes Brahms, que es de Hamburgo, del norte de Alemania, y Anton Bruckner, que viene de la Austria profunda, de Linz también, aunque estaba viviendo en el monasterio de San Florian, que es donde desarrollaba su vida de organista. Ambos en el mismo año viajan a Viena y aunque al principio tienen problemas los dos para intentar un poco triunfar en su carrera o en su actividad musical, lo consiguen y desde luego van a conseguir modernizar y darle un impulso a la creación musical vienesa. Van a ser dos figuras muy importantes, pero por supuesto van a estar ancladas, aunque Bruckner sobre todo es un gran renovador, van a estar un poco ancladas en el pasado. Pero hay una fecha muy importante, 3 de abril de 1897. ¿Por qué? Porque justo en esta fecha muere, por un lado, en este día muere Johannes Brahms, que no es que tenga mayor o menor importancia, pero bueno, puede significar el fin de una época, y sobre todo se crea un movimiento artístico, un movimiento fundamentalmente pictórico, aunque también engloba el diseño, engloba la arquitectura, que es la secesión. Y la secesión de la que todos hemos oído hablar, es el modernismo artístico que triunfa en Viena a finales del siglo XIX. Es una corriente artística que aspira a liberarse del academicismo, de lo que hasta ese momento imperaba, y busca darle libertad al creador. Eso sí, buscando siempre la máxima exuberancia, la máxima expresividad, ¿no? Ese es el objetivo. La secesión, curiosamente, no el mismo día, aunque aquí está fotos del año 98, no tenía ninguna del 97, justo en ese mismo periodo muere Brahms, se crea la secesión. En ese periodo Mahler, que viene de la ópera de Hamburgo, es nombrado director de la ópera de Viena, de la ópera imperial. Entonces todo coincide, esa explosión, digamos, pictórica, artística, coincide con la llegada de Mahler, y todo eso se va a reflejar en un gran salto adelante, que es para mí el inicio de la modernidad. Sin embargo, vamos a tener que ir un poco hacia atrás, y voy a permitirme pues, olvidarme un poquito de Viena. ¿Por qué? Porque realmente, claro, hay gente que lo de poner la modernidad en una fecha, la modernidad musical, no tiene mayor o menor importancia, pero bueno, todos vamos a escuchar, o hemos oído hablar, pues de Wagner como el primer compositor moderno. Entonces, bueno, voy a hacer un pequeño inciso para hablar de la figura de Wagner, porque al fin y al cabo Richard Wagner y su música tuvo una influencia decisiva en Gustav Mahler y en Arnold Schoenberg, que son los dos grandes protagonistas de la charla.
¿Y por qué hablo de Richard Wagner, que desde luego fue un grandísimo innovador en la historia musical? Bueno, pues porque para muchos esta ópera, que aquí represento, que es Tristán y Isolda, fue la primera obra de música, moderna. Y gracias solo a un acorde, algo increíble, gracias a un conjunto de notas, ya se le considera a Wagner el creador, el pionero del modernismo musical. Y de eso voy a hablar, del famoso acorde de Tristán e Isolda, que los músicos y los estudiantes de música todos han escuchado hablar de él. No voy a entrar en cuestiones técnicas, por supuesto, solo voy a hablar de lo que es interesante para el oyente. Y lo vamos a ver aquí representado y lo vamos a escuchar. Está presente ese acorde justo en el tercer compás ya de la obra, justo al principio de la obra, y va a estar presente continuamente en la obra. Y bueno, está precedido por 3 notas en la cuerda grave, los violonchelos ahora vamos a escuchar, 3 notas que podría firmar cualquier compositor de su época, pero sin embargo, justo cuando esas notas, de acuerdo a la armonía tradicional, tendrían que ser resueltas en un sentido o en otro, nos encontramos con que Wagner introduce un acorde disonante. Ahora vamos a escuchar. Y eso lo vamos a escuchar y diréis, bueno, tampoco es tan disonante. La verdad es que para nuestros oídos del siglo XXI pues ya no nos produce tanta, no nos escandaliza tanto, pero para la época era como una especie de provocación. Pero, y esto es lo importante para mí, Wagner no lo hacía por provocar, no introduce ese acorde disonante por provocar, sino porque él lo necesita para expresar lo que quiere expresar. Tristán y Isolda es una ópera apasionante. Seguro que en el programa este que ha empezado la 2, que recomiendo a todo el mundo, This is Opera, seguro que hablarán de Tristán y Isolda y hablarán mucho mejor que yo, y desde luego lo recomiendo. Bueno, pues Tristán y Isolda es la ópera de una relación amorosa en la cual se confunde, pues eso, por un lado el amor y el dolor, la obligación hacia el poder político y hacia la autoridad paterna contra la propia libertad individual. Es decir, hay una ambigüedad a lo largo de la ópera entre los dos amantes, y esa ambigüedad, ¿cómo la representa Mahler? Introduciendo una armonía disonante. Ese es el aspecto que a mí me parece interesante y que me parece moderno en la música de Wagner. Es decir, buscar nuevas formas de expresión, pero no por el capricho de buscarlas, no por ser más listo que los demás, sino porque yo, para expresar lo inexpresable, necesito otras fórmulas. Se agotaron las que ya estaban inventadas. Vamos a escuchar este primer pasaje muy breve para que podamos todos recordar este acorde de Tristán. Es solo eso. Para muchos historiadores y comentaristas musicales es el comienzo de la modernidad. Simplemente es el momento en que entran las maderas y nos trasladan a otro mundo, a otra atmósfera. Y voy a poner, me lo voy a permitir, poner los 2 primeros minutos de la ópera, simplemente para escucharlo en su contexto, porque aparte de ser una música bellísima, pues creo que merece ser aquí, bueno, al menos escuchada y que al menos podamos todos reflexionar sobre ella. Habría 1000 versiones que poner, 1000 ejemplos. He elegido uno que corresponde a una película reciente en la cual se utiliza esta música como banda sonora, solo al principio y al final. Es una película de Lars von Trier, el cineasta danés, su penúltima película, se titula Melancolía. El título tiene bastante, ya veis, que relación con la música. Y vamos a ver el comienzo de la película. Son unas imágenes lentas, muy sugerentes, en las cuales von Trier introduce esta música que fue compuesta casi hace 200 años. Vamos a escucharla. Bueno, escucharla y verla.
preciosas, muy sugerentes, es un grande de la cinematografía, von Trier, pero si les quitáramos la música de Wagner no sería lo mismo, no nos impactaría lo mismo. Eso también me gusta comentarlo. ¿Por qué? Porque pensemos, esa música de Wagner fue compuesta hace casi 200 años y sin embargo sigue provocando las mismas emociones que provocó en su momento. El mundo no tiene nada que ver, nuestro mundo, con el mundo de Wagner, absolutamente nada. Y sin embargo la música sigue provocando exactamente, cada vez que escuchamos esa armonía disonante nos provoca como una punzada dentro, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué sucede esto? Pues porque la música está actuando sobre las mismas estructuras cerebrales, sobre la cumbres y el hipocampo, y no ha dado tiempo a que evolucionemos mucho, sigue siendo el mismo. Esa es la gran magia de las grandes obras maestras de la música, que van a seguir emocionando al ser humano ahora, como emocionaron cuando fueron compuestos, y seguirán emocionando toda, bueno, la eternidad prácticamente, porque el ser humano siempre va a responder a ellas de la misma manera. Y cuando hablan de la crisis de la música clásica y todas estas cosas, bueno, pues sí, a lo mejor hay una crisis de la música clásica, yo no lo creo, pero lo que está claro es que la música clásica nunca va a morir, porque expresa lo inexpresable como no lo expresa ninguna otra cosa, ni las palabras ni otro tipo de expresión artística. Bueno, pues este era el primer paréntesis. Hay otro aspecto importante, innovador en Wagner, que es el cromatismo, que no me voy a extender, es simplemente utilizar pues eso, las notas de la escala intermedias, las notas que representan los sostenidos, de tal forma que la escala musical, aunque tradicionalmente la estudiamos como 7 notas, pues realmente pues se puede hablar también de una escala dodecafónica formada por 12 notas cuando tenemos en cuenta esos semitonos que se corresponden con las teclas negras del piano. No tiene mayor importancia esto, lo que sí tiene importancia es que Wagner, como otros compositores de su época, va a utilizar al máximo, creo que se ha quedado sin batería, va a utilizar al máximo las posibilidades expresivas de las escalas. Vale, va a utilizar al máximo la expresividad de la música, una vez más buscando conseguir expresar lo que lleva dentro de la mejor forma posible. Y Carmen, me temo que se me ha quedado sin batería, no ha pasado, pero bueno, lo estoy pasando a mano, no pasa nada. Bueno, he hablado de Wagner, todavía no hemos llegado a Mahler y Schoenberg, que son los protagonistas de la charla, al final es de los que menos voy a hablar. Pero bueno, voy a hablar de otro ejemplo, porque también es importante, y además Juan Ignacio va a tocar una obra de él, Nubes Grises, de Franz Liszt, que es también un gran innovador. Liszt además está relacionado, es un gran admirador de Wagner, y realmente es el suegro de Wagner, porque su hija Cosima está casada con Wagner, es Cosima Wagner, en fin, tiene una relación personal muy intensa. Y Franz Liszt es el típico, el prototipo del pianista romántico, de éxito virtuoso, que logra grandes éxitos, tocando escalas imposibles, en fin. Hasta que un momento dado de su vida conoce a esta mujer, que es la princesa Caroline Tsusain-Wittgenstein, que no confunde con Corinna Tsusain-Wittgenstein, que muchos conocen de la prensa del corazón por su relación con el príncipe Juan Carlos. No tiene absolutamente nada que ver, aunque esta mujer también le cambió la vida a Liszt, de la misma manera que esta Corinna parece que la cambió también a nuestro monarca o ex monarca. El caso es que esta princesa conoce a Liszt y le dice que no, que tiene que abandonar esa vida de virtuoso y lo que tiene que dedicarse es a componer, porque él tiene un talento musical que no está siendo aprovechado, que se deje de paráfrasis y de deslumbrar a la gente con su talento de intérprete y que se dedique a componer. Y Liszt entonces inicia una carrera compositiva que en un momento dado pues, se ve marcada por acontecimientos personales como son la muerte de sus hijos, de 2 de sus hijos, sobre todo la enfermedad propia. Va a tener una parálisis, una depresión, y eso va a hacer que una vez más tenga que expresar en la música lo que él está sufriendo, lo que él está viviendo, y de esta forma abre nuevos caminos. No me voy a detener mucho. Fundamentalmente Liszt va a ser como uno de los precursores, digamos, de ese gran avance que supuso Schoenberg, que es la implantación de la atonalidad. Para Liszt, en esta época va a componer obras en las cuales no hay una jerarquía tonal definida, con lo cual está un poco, pues eso, saltando, haciendo saltar por los aires un sistema tradicional. Anticipa el impresionismo y, bueno, utiliza también armonías exóticas que hasta ese momento pues eran impensables en la música europea. En fin, hay una serie de aportaciones en Liszt que las vamos a escuchar en la obra que va a interpretar Juan Ignacio, que es Nubes Grises, que es una obra que, sin ir más lejos, algún autor, como ahí tenéis recogido, emparenta directamente con el expresionismo de la música de Mahler y de Schoenberg. Perdón, que no puse la cita, cosas del mando.
Bueno, es una cita que podemos encontrar, que es bastante repetida y que hace referencia a cómo la música de Liszt realmente se entronca o anticipa en cierta medida a estos dos grandes compositores de los que vamos a hablar. Bueno, pues ahora sí, por fin, y perdonad por todas estas divagaciones, pero yo creo que para mí son importantes. Perfecto, muchas gracias. Igual lo apagué. Vale, gracias, Carlos. Bueno, perdona. Bueno, pues sí, vamos ya entonces a hablar de esas dos grandes figuras, Gustav Mahler, y esto ya será el resto de la charla. Gustav Mahler y Arnold Schoenberg. Vamos a hablar de los dos grandes pilares del modernismo musical vienés. Hay más nombres, y algunos de ellos van a aparecer en el concierto, pero me voy a centrar en esos dos. Sería inabarcable. Podríamos estar horas hablando de cada uno de ellos, ya ves que me enrollo mucho, pero no os echéis a temblar, ahora intentaré ser más sintético. Vamos a empezar a hablar de Gustav Mahler. Y en primer lugar, de Gustav Mahler, decir que bueno, llega a Viena, es curioso, justo en el momento en que se inicia la secesión, en el 97, 1897, y se incorpora, digamos, a la vida musical de la ciudad, como director de orquesta. Desde luego produce ya desde su entrada una renovación de la ópera tremenda, y bueno, pues hay una aportación directa, pero realmente hay un momento especialmente importante, que ese momento además tiene que ver con la obra que voy a interpretar con Ignacio, el Adagietto, que es el momento en que él conoce a Alma Mahler. Conoce a Alma Mahler, una mujer adelantada a su tiempo en muchísimos sentidos, buenos y malos, y de la que muchos habrán seguro escuchado hablar, de Alma Mahler. Bueno, pues Gustav conoce a Alma Mahler, y a través de Alma Mahler conoce a los artistas de la secesión, porque, bueno, Alma es de una familia, pertenece a una familia de pintores, de artistas, que tienen una relación directa. De hecho, pues el propio Gustav Klimt estuvo locamente enamorado de Alma Mahler cuando todavía era una chica muy joven. Lo que pasa es que los padres de Alma pues un poco se opusieron a esa relación obsesiva de Gustav Klimt. Ya fue el primero, digamos, de sus grandes admiradores. Pero bueno, el hecho es que Mahler entra en contacto con la secesión artística, y esto se va a reflejar en su propia creación. Y de la misma manera Mahler va a influir en la secesión. De hecho, la secesión, los que hayan podido visitar el edificio de Olbrich, que está en Viena, donde se recoge bueno, un poco la historia de la secesión, porque es una obra arquitectónica creada por ella, pueden ver unos murales, el famoso friso de la novena de Beethoven, y en ese friso está representado Gustav Mahler. Este es Gustav Mahler tal como lo representa Gustav Klimt. Bueno, la secesión beneficia a Mahler en el sentido de que incorpora artistas como Alfred Roller, que era uno de los diseñadores de la secesión, para que diseñe los escenarios de sus óperas, de las óperas que él dirige. Y de hecho hay un salto tremendo. Los escenarios de ópera hasta la época eran muy realistas, eran muy convencionales. Si había, pues no sé, una cascada, pues cogían una fuente y la ponían con unas plantas naturales, y no. Con Roller y con el influjo de la secesión, Mahler apuesta por escenarios mucho más simbolistas, más abstractos, más modernos en definitiva. Vale, por tanto estoy afirmando que Mahler es el primer bastión del modernismo. Sin embargo, puede haber gente que discrepe de esta idea. De hecho, a Mahler lo podemos ver en las enciclopedias o en los libros como el último compositor romántico o el primer compositor moderno. Hay dos formas de verlo. ¿Es el último gran romántico o es el primer moderno? Bueno, pues la mejor forma de contestar a esto es escuchar su música, ¿no? Y pongo dos ejemplos. Uno de ellos del Mahler romántico, que es el que va a interpretar Juan Ignacio, y lo vamos a escuchar brevemente en un fragmento orquestal, y también pondré otro ejemplo del Mahler moderno, del Mahler rompedor, del Mahler que sin duda está por delante de su tiempo. Vamos a empezar por el primero. También me apoyo en las imágenes de una película, esta más conocida, es de los años 70, Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, una película prodigiosa en todos los sentidos, en las cuales, cuando todavía la música de Mahler no era muy conocida, utiliza el Adagietto como banda sonora. Y vamos a escuchar un minutito, un poco menos, ver un poco de esta película, el final de la película.
cortarlo como todos los ejemplos, pero no queda más remedio. Y bueno, es una pieza, un pasaje claramente romántico, aunque bueno, también tiene sus sutilezas y seguro que en la interpretación pianística que vamos a escuchar luego, estas aflorarán mucho, de una forma mucho más clara, sin todo el ornamento de la orquestación de Mahler. Y vamos con el otro ejemplo. El otro ejemplo es todo lo contrario. Desde luego, para una persona que no esté familiarizada con la música de Mahler, escucha este ejemplo y le dices tú, ¿en qué época fue compuesto? Y la gran mayoría dirá, pues esto me suena a los años 60, 70, una música demasiado moderna. Y sin embargo, está compuesta en 1910 por Gustav Mahler. Es un momento, además, incluso, aunque no nos vamos a parar en esto, tampoco tiene mayor importancia, en el que Mahler introduce en su 10ª sinfonía un acorde dodecafónico con las 12, bueno, no llegan a ser las 12 discrepancias entre unos analistas y otros, pero bueno, prácticamente incluye, según la fuente, pues habla de 10, de 9 notas de la escala cromática que antes comentábamos. Las incluye todas en un acorde, con una disonancia absoluta. Bueno, pues vamos a escucharlo, que nadie se asuste. No se preocupe tampoco por localizar el acorde, es más el pasaje, el interés del pasaje y ver realmente cómo Mahler efectivamente también lo podemos considerar un compositor entroncado en la modernidad. Vamos a escucharlo. Es solo un momento, es un pasaje concreto del primer movimiento de su 10ª sinfonía, pero evidentemente, claro, estamos hablando de un lenguaje totalmente diferente al del Adagietto. Aquí está, desde luego, buena parte de la modernidad de Mahler. Pero nos pasa exactamente igual que sucedía en Wagner. No es una modernidad gratuita, no es un guiño de Mahler a Semper o a los dodecafónicos, que todavía no son dodecafónicos, a la segunda escuela de Viena, sino que Mahler necesita escribir esto. ¿Por qué? Porque justo cuando compone esta música, en el verano de 1910, está viviendo la situación más dolorosa de su vida y necesita dar salida a ese sufrimiento, a ese dolor, y musicalmente solo le sale esta música. ¿Vale? Esto es el modernismo, una vez más. No es componer algo disonante, atonal, simplemente por el placer de ser diferente, ser original, sino porque realmente uno necesita expresarse de esa manera. ¿Cuál es la situación que vive Mahler? Bueno, Mahler vivió en su vida, a lo largo de su vida, situaciones muy duras, sobre todo en su infancia y en su juventud, muerte de hermanos, dolor, maltrato de la madre, en fin, luego muchas incertidumbres, pobreza, incluso durante sus primeras etapas, la incomprensión que su obra recibió. Pero desde luego el mazazo más importante de su vida tiene lugar este verano de 1910, nos metemos un poco en el terreno de Revista de Corazón, pero bueno, estos conventos que están ahí, están en la obra, ¿no? Están presentes. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues descubre la infidelidad de su mujer, Alma, con el joven arquitecto Walter Gropius, el fundador de la Bauhaus, que todavía es un joven, muy joven, atractivo y apuesto, y bueno, Mahler es 20 años mayor que su mujer, y bueno, parece que en un momento dado pues Alma pues, se deja llevar por la tentación de ese joven arquitecto. Para Mahler descubrir eso es un colapso, pero es un colapso físico, llega incluso a derrumbarse una noche en Toblach, donde veranea, donde está componiendo, y ese colapso pues está representado perfectamente musicalmente. Yo me imagino que Alma Mahler, que ese manuscrito lo tuvo porque no completó la obra en vida, Mahler moriría en mayo del año siguiente, es decir, no llegaría a vivir más de un año. Para muchos este hecho también, bueno, pues fue una forma también de interiorizar esta crisis, en cierto modo se lo llevó al otro barrio, aunque la causa clínica fue una endocarditis. Pero bueno, el caso es que la propia Alma Mahler nunca solo vio el manuscrito, no lo escuchó hasta que en los años 60 Derek Cook, un musicólogo inglés, reconstruyó la partitura a partir del manuscrito de Mahler. Y ahí lo escuchó. No sé si en aquel momento ya Alma Mahler tendría ya un poco curadas las heridas de esa época, pero desde luego, imaginaros, ahí en ese acorde brutal y duro está representado todo el dolor que Mahler, que estaba enamoradísimo de su mujer, aunque ella se justificara por 1000 temas, aunque no vamos a entrar en esto,
pues lo refleja perfectamente. Y ahí está la modernidad de Mahler. Aunque de todos modos, la modernidad de Mahler ya viene de antes, no solo en este momento, aunque es el momento más claro. Theodor Adorno, el filósofo bueno, no lo he dicho, es importante, sobre todo para el que no lo sepa. Mahler, a raíz de esta crisis que vive con Alma, decide ir a ver a Freud. Freud está en Holanda en ese momento y decide atravesar en tren en 2 días Europa, desde Austria a Holanda, simplemente para pasar una tarde, ni 2 o 3 horas con Sigmund Freud. Es un argumento de novela, de película, y de hecho se han hecho más de una película, pero es que es así, es la vida real de estos artistas y de estos creadores. Intenta un poco solucionar, enfrentarse a su problema y encontrar, digamos, un apoyo en la figura de Sigmund Freud, que en cierto modo pues ayuda a aliviar un poco el dolor de Mahler, aunque Alma Mahler sigue manteniendo una doble relación. Mahler está viviendo en Estados Unidos, bueno, daría para otra charla la relación Mahler entre Alma y Gustav, pero bueno, el caso es que es también un ejemplo, digamos, de ese cruce de intelectuales, artistas, creadores, pensadores que se produce en la Viena de su época. Pensar que te ha consultado, que te ha hecho una psicoterapia Sigmund Freud, pues es desde luego algo bastante sorprendente, ¿no? Un creador de esta categoría. La novena sinfonía, para Adorno, era el punto de inicio del modernismo, pero realmente el modernismo en Mahler se podría decir que empieza en su quinta sinfonía, aunque todas las obras son modernas, pero en la quinta hay como un salto hacia adelante. Voy a terminar este apartado de Mahler hablando, digamos, un poquito, 5 o 6 pinceladas de esos aspectos innovadores que hay en la música de Mahler. El primero es su concepción de la forma sinfónica. Es muy curiosa. En 1904 Mahler va a dirigir a Helsinki y conoce a Jan Sibelius. Hay una conversación muy famosa entre ambos, muy interesante, en la que discuten sobre su forma de ver la sinfonía. Para Mahler, la sinfonía es un mundo que debe abarcarlo todo, mientras que Sibelius pues, está más preocupado por las relaciones formales, es más académico, aunque también es un compositor con un lenguaje propio. Pero esta es la gran aportación, una de las grandes aportaciones modernas de Mahler, y es que tiene una concepción que podríamos llamar cósmica de la sinfonía. ¿Por qué? Porque ve en la sinfonía una forma en la que el hombre puede rebasar la finitud de su propia esencia. El ser humano, si quiere aspirar a lo trascendente, tiene que recurrir como artista a todos los medios posibles. Y si la trascendencia existe, que no lo sabemos tampoco, a lo mejor todos somos un transcriptoma de otro transcriptoma de otro transcriptoma, pero vamos a pensar que existe la trascendencia. Bueno, pues si esa trascendencia existe, Mahler intenta llegar a ella a través de la música. Por eso es una concepción cósmica de la sinfonía, es algo grandilocuente, pero es verdad, el mundo está en su sinfonía. Hay una frase muy curiosa. Mahler estaba veraneando en uno de estos paisajes espectaculares de Austria, del Salzkammergut, y viene a visitarle Bruno Walter, y Bruno Walter dice: oh, el paisaje es maravilloso. Y le dice Gustav Mahler a Bruno, le dice: no pierda el tiempo mirándolo, está todo en mi sinfonía. Es una frase un poco prepotente, pero era cierto. Y, por cierto, en unos meses se va a interpretar en Coruña. Recomiendo a todos los que puedan que la vayan a ver, a escuchar, porque es una sinfonía que efectivamente uno dirá: sí, aquí está todo, la verdad. Y no exagero, los que la conocen lo saben. Bueno, para construir un mundo, una sinfonía, Mahler, ya se sabe, recurre a plantillas inmensas, los instrumentos más raros, más inimaginarios, los cencerros, el carillón, el látigo, todo está en sus sinfonías. Todo se trata de construir ese mundo de la mejor forma posible. Pero hay más aspectos. Bueno, esta imagen está tomada en una charla que di hace unos meses sobre la quinta sinfonía de Mahler. Bueno, pues si empiezan a analizar la quinta sinfonía, se encuentran con que empiezan a surgir relaciones entre todos los movimientos que no se dan en ningún otro compositor hasta la época. Es decir, la sinfonía, aparte de su gran extensión, tiene tal riqueza temática que realmente sobrepasa cualquier cosa que se haya compuesto hasta ese momento, por esa complejidad que da para análisis. Por ejemplo, y aquí me falta una imagen, bueno, me la salté un poquito. Por ejemplo, esto es un análisis temático del scherzo de la quinta sinfonía. Todos los temas, cómo se modifican, cómo se interrelacionan. Si uno coge un scherzo de Bruckner, o no de Brahms porque no los tiene de la misma manera, pero un scherzo de Bruckner, o de Schumann, o del propio Beethoven, es una forma A, B, A y se acabó. Incluso Bruckner repite la prima sidrítico a la. Aquí no, en Mahler es un continuo, es una locura de temas, de modificaciones, de variaciones, muy muy importante. Es un carácter también innovador que aporta Mahler a la música de su tiempo y que por supuesto no fue entendida por la crítica de la época. Esto es un poco lo que os digo también, la forma de tratar los temas. Mahler, en definitiva, lo que está haciendo es independizar al tema. Pongo ahí liberarlo de su tiranía. Es decir, hacer que los temas musicales cobren vida propia.
que no el compositor expone un tema, lo desarrolla mínimamente y luego lo responde, no. En Mahler realmente el tema llega a ser irreconocible, porque es tal la sofisticación que introduce que supera cualquier cosa hecha hasta el momento. Y no solo crea un tema principal y un tema secundario, como sucede en muchas sinfonías de la época, sino que se caracteriza por el multitematismo. La Cuarta Sinfonía, por ejemplo, su introducción tiene 7 temas. Eso es algo también bueno, hoy en día nos emociona y nos gusta escucharlo, pero para los sabios de la época pues era indignante, como se le ocurre escribir una introducción de una sinfonía con 7 temas. Vale, no voy a poner el ejemplo musical, pero sí voy a poner un ejemplo más que nada para que yo no hable tanto sobre otro aspecto también característico en el cual Mahler está por delante de su tiempo y por el que fue criticadísimo. Es la introducción de elementos banales o vulgares. La sinfonía entra todo, por tanto va a entrar también desde las armonías más gloriosas a los elementos más vulgares. Este es un ejemplo que dirige Gustavo Dudamel, el director Tony Bogas, Orquesta de Los Ángeles. Lo que pasa es que no lo hace muy vulgar, la verdad. Yo esperaba que lo hiciese un poquito más, pero bueno, vamos a escucharlo de todos modos. Bueno, casi no se escuchan los platillos, pero bueno, es como una charanga de un pueblo, ¿no? De las que él pudo escuchar en su infancia en Jihlava, en el centro de lo que es ahora la República Checa. Vale, bueno, no es que sea el elemento que le haga especialmente moderno a Mahler, pero sí es un aspecto importante que desde luego muchos compositores posteriores recogieron. Y el propio Schoenberg destacó 2 aspectos en Mahler en su libro El estilo y la idea, el fraseo regular y las armonías disonantes, como 2 de los aspectos que más le interesaron, que más le cautivaron para dar el otro gran salto en la historia de la música que tiene lugar en Viena en 1900. Hemos hablado del primero, por tanto, la música de Gustav Mahler, que aunque tuvo una aceptación desigual, no tan negativa como normalmente se dice, tuvo grandes éxitos también, sobre todo de público, no tanto de crítica ni digamos, de las instituciones, sí que tuvo un cierto éxito, dejó una huella muy importante en Arnold Schoenberg. Y entonces vamos ya a terminar, y va a ser un poquito más breve, hablando de la figura de, no sé si se me paró el reloj, 10 minutitos, 15, con el permiso de Juan Ignacio, gracias. Vamos a hablar un poquito entonces de la figura de Schoenberg, que daría también para estar horas, absolutamente apasionante. Schoenberg es vienés, aunque su familia es de origen húngaro, es un ejemplo también de esa inmigración hacia la capital. Y Arnold Schoenberg, que nace en el 74, es decir, tiene 14 años menos que Mahler, es un compositor autodidacta, que no nace en un medio especialmente musical, pero que, bueno, está muy interesado en la música, aprende a tocar por su cuenta, es el oficinista de un banco, con 18 o 20 años trabaja en un banco, más que nada porque se ha muerto su padre y tienen que vivir de algo, ¿no?, la familia, pero conoce a Alexander Zemlinsky, que es un compositor que en la historia ha salido un poquito peor parado que Schoenberg o que Mahler, aunque es un compositor muy interesante, y bueno, a partir de ahí decide totalmente volcarse en la carrera musical. He seleccionado aquí, para no extenderme mucho, una serie de momentos puntuales en la vida de Schoenberg que tienen relación con Gustav Mahler para un poco entroncarlos, porque hay discrepancia en este tema, como luego veremos, discrepancia que a mí me sorprende, pero bueno, la influencia de Mahler en Schoenberg es muy clara. En 1901 ya conoce a Alma Mahler, todavía no la ha conocido Gustav, no ha conocido Gustav a Alma personalmente, claro, y Alma va con él a ver la Cuarta Sinfonía de Mahler, y bueno, es el único momento en que Schoenberg muestra una cierta crítica hacia la música de Mahler. Aunque realmente Schoenberg era un brahmsiano inicialmente, tenía una apertura de miras mucho más amplia, pero no lo suficiente para entender la música de Mahler, especialmente la Cuarta, que fue la obra, el mayor fracaso que tuvo desde luego Mahler en toda su carrera. Pero las cosas cambian, y en 1904
ya se ha establecido, digamos, un contacto entre Mahler y Schoenberg y mutuamente pues, se reconocen, digamos, las posibilidades que tienen, y de hecho Schoenberg con Zemlinsky crea esta asociación de compositores que solo vive un año, en la cual nombran como director honorario a Gustav Mahler. Ahí se ha producido un contacto entre ellos, hay un reconocimiento, digamos, ya que va a perdurar para el resto de su vida. A finales de ese año se estrena en Viena la tercera sinfonía de Mahler, que había sido compuesta pues, hace casi 10 años antes, pero sin embargo tardó casi 10 años en llegar a Viena. Es la tercera de la que os hablaba antes. Bueno, pues esto le escribe Schoenberg a Mahler tras el estreno vienés. Le dice, no me voy a extender mucho, he visto su alma desnuda, extendida ante mí como un paisaje salvaje. Puedo decir que he sentido su sinfonía, he sentido la batalla contra las ilusiones, sentido el dolor de la derrota, he visto las fuerzas del bien y del mal en combate. Esto le sugirió a Arnold Schoenberg la tercera sinfonía de Mahler, y esto así se lo expresó. Vale. Posteriormente hay un momento especialmente importante, 1908, es el año en el que más me voy a parar al hablar de Schoenberg, porque es el año en que Schoenberg da ese gran salto adelante por el cual pasa la historia de la música, que es la implantación del atonalismo. Pero el atonalismo, que ya vemos que puede estar presente en las obras de Liszt, en obras de compositores previos, para Schoenberg ya es la única vía de expresión, es renunciar totalmente a la jerarquía tonal. Y en concreto la primera obra atonal, no es completamente atonal toda la obra, pero sí su último movimiento, es su segundo cuarteto. Ese segundo cuarteto se estrena en Viena y la reacción del público, como es hasta cierto punto comprensible, es brutal. Es un escándalo, pues se habla siempre del escándalo del estreno de la consagración de la primavera. No tiene nada que ver con esto. Aquí se llegó a las manos y el propio Mahler tuvo que, aunque como los demás estaba igual de perplejo, tuvo que salir en defensa de Arnold Schoenberg y realmente se sentía muy identificado con Schoenberg como creador. Lo respetaba como creador, aunque ya en este nivel sí que ya no entiende su música. Hay una frase muy clara. Mahler dice, yo puedo leer a primera vista una partitura con 20 pentagramas de una orquesta, con 20 voces, con 20 instrumentos, y la puedo ver en mi cabeza. Ahora, cojo la partitura de este cuarteto con 4 pentagramas y no me entero de nada. Eso lo decía el propio Mahler. Lo decía con honradez, pero lo decía con respeto hacia la creación de Schoenberg. Luego lo vamos a escuchar. Mahler muere en 1911, Schoenberg le dedica una de sus piezas para piano, le dedica varios de sus cuadros. Este último es un cuadro que refleja el infierno de Gustav Mahler. Este es el retrato que hace Schoenberg de Mahler. Bueno, Schoenberg era también un creador polifacético e intentaba también ganarse la vida como pintor, lo cual, bueno, no sé, viendo los cuadros pues parece un poco complicado. También le dedica, después de la muerte de Mahler, su famoso Tratado de Armonía, que todos los que están en el conservatorio pues seguro que conocen o han oído hablar de él. La dedicatoria es preciosa y habla de una veneración auténtica por Mahler. Fijaros, trato de expresar la veneración que siento por sus inmortales composiciones. Aunque sus obras son ignoradas por músicos academicistas, a menudo despreciadas, son adoradas por quien quizás no es del todo ignorante. Desde su humildad reconoce la grandeza de la música de Mahler en este célebre tratado. Sin embargo, y aquí hago uno de mis paréntesis, es que yo no fue ayer, pero fue hace unas semanas, leyendo las notas al programa de interpretación de la segunda sinfonía de Mahler que se hizo en Valladolid, la Orquesta de Castilla y León, notas escritas por una respetable musicóloga, me encuentro que se pone esta aberración. Arnold Schoenberg en 1908 repudiaba públicamente la música de Mahler. Aquí lo vemos, es absolutamente falso e incorrecto. Pero no solo eso, o sea, que se podría pensar, bueno, no se ha preocupado un poco en documentarse. No solo eso, sino que además este musicólogo pretende que Schoenberg utiliza un poco para justificar sus innovaciones la figura de Mahler, lo cual obviamente no es cierto. Había una relación estrechísima y una relación de mutua admiración, y Mahler tiene una influencia directa en la música de Schoenberg. De hecho, Schoenberg muchos años después, en los años 20, hace versiones de cámara de las sinfonías de Mahler. En fin, no es una actitud interesada durante la vida de Mahler, sino que después de la muerte de Mahler sigue intentando que su música se imponga. Estilísticamente, ¿cómo es la música de Mahler? Voy a poner 2 o 3 ejemplos y con eso termino. Inicialmente, la música de Mahler, de Schoenberg, es una música tonal que está dentro de la tradición brahmsiana, y el mejor ejemplo es esta preciosa obra, La Noche Transfigurada, que muchos conocen, una obra romántica, claramente romántica, aunque con un sello personal único, y que es, digamos, su primer gran éxito. En 1905 se estrena su primer cuarteto,
Y vamos a escuchar un fragmento muy breve, simplemente para que veas el tipo de música que compone Semper en ese momento. Y lo vamos a dejar aquí, este cuarteto. Bueno, es una música que es tonal, claramente tonal, aunque bueno, el discurso no es un discurso cadencial, tradicional, es un discurso muy libre, expresionista, angustiosa, pero todavía no es una música innovadora. Va a ser en 1908 cuando, no está aquí representado, va a ser en 1908 cuando Semper dé el gran salto hacia adelante, el gran salto hacia la modernidad. Para mí más importante incluso que su invento e implantación del dodecafonismo que tuvo lugar en los años 20. Es en 1908 donde Semper adopta la tonalidad, la renuncia a cualquier jerarquía tonal, lo cual va a tener un efecto directo en el resultado musical. Y es curioso porque si a Mahler lo emparentaba antes con la secesión vienesa, pictórica, a Arnold Semper este salto, digamos, hacia adelante coincide con un nuevo salto en las corrientes pictóricas de la época y están muy bien ejemplificadas en Oskar Kokoschka. Era un pintor que todavía estaba estudiando en la Escuela de Artes y Oficios en Viena y que, fijaros, esta es una de sus primeras obras. No tiene nada que ver con lo que en ese momento imperaba, que era la secesión. Kokoschka da un paso hacia adelante casi subversivo, haciendo este tipo de pintura, de dibujo, de diseño, en el cual las formas son mucho más libres, mucho menos perfeccionistas, mucho menos hiperrealistas, pero sin embargo en las cuales se percibe una gran fuerza dramática, psicológica. Es un gran salto adelante que, bueno, tendrá muchas vertientes y que, por ejemplo, culminará en este cuadro, La novia del viento, en el cual se refleja el propio Oskar Kokoschka en los brazos de Alma Mahler, porque Alma Mahler, ya después de la muerte de Mahler, a los pocos años, pues tendría una relación apasionadísima con Oskar Kokoschka, no podía fallar, y esa relación pues se plasmó en numerosos cuadros, este es uno de ellos, este precioso La novia del viento. Bueno, pues coincidiendo con esta ruptura, Semper, aparte de estar formando parte, digamos, de ese medio cultural que está cambiando, que está buscando nuevos caminos, está viviendo una de las situaciones más complicadas de su vida también. Y eso se va a reflejar, igual que Mahler se reflejó en ese acorde casi dodecafónico, en Semper se va a traducir en la implantación de la tonalidad como forma de expresar lo que está viviendo. Está viviendo un triángulo amoroso realmente terrible, Arnold Semper en 1908. Vive en una vivienda en Viena con un joven pintor, Richard Gerstl, que tiene una apasionada relación con su mujer, con la mujer de Semper, Matilda Zelinsky-Semper. Es la hermana de Zelinsky, casualmente, y bueno, la relación es muy intensa. Semper la descubre al momento, porque además, obviamente, Gerstl no hacía nada por ocultarla. Ese es su autorretrato. La situación es tan terrible cuando se descubre que el propio Gerstl se suicida. Se suicida en su vivienda, se ahorca en la propia vivienda de los Semper. Y bueno, es algo que va a marcar la vida de Arnold y de su mujer Matilda, que moriría al cabo de unos años. Semper se volvería a casar, en fin. Pero bueno, fue una situación tormentosa. Es curioso que esa situación se emparenta un poco porque Zelinsky, y termino con la parte rosa de la exposición, Zelinsky era el amante de Alma Mahler cuando Mahler conoce a Alma Mahler. Alexander Zelinsky era el profesor, porque Alma Mahler aspiraba a ser compositora, era el profesor de composición, Zelinsky y Alma Mahler. Y en 1901 tienen todavía una relación apasionadísima. En ese momento entra Gustav en la vida de Alma y Alma pues un poco le da la espalda a Zelinsky. Aún así, Zelinsky y Mahler pues mantuvieron siempre una relación muy estrecha y bueno, fueron cosas de la época, digamos. Bueno, pues vamos a escuchar, y ya es el último, lo prometo, el último ejemplo musical, de cómo Semper introduce el atonalismo. Y vais a ver que no tiene nada que ver la obra que vamos a escuchar. Es en su segundo cuarteto, en el último movimiento en el cual, introduce la voz de una soprano, con un texto que empieza diciendo: he respirado el aire de otros planetas. Así empieza, es un texto de un poeta austríaco, Richard Demmel,
Y ese es el texto, ese es el primer verso, aunque en este fragmento ya es uno de los versos finales del poema. Simplemente muy poquito, 20 segundos, para escuchar, digamos, ese gran salto estilístico en la música de Arnold Schoenberg. Vamos a escucharlo brevemente y verlo en una interpretación. Ya no vamos a escuchar la conclusión más por el tiempo. Simplemente decir que no es la primera obra completamente tonal, la primera la compone también ese año, es un ciclo de Lieder que se llama El libro de los jardines colgantes, y ahí ya Schoenberg asume totalmente la tonalidad. Y fijaros cómo la describe, Con estas canciones, El libro de los jardines colgantes, me he logrado aproximar a una idea de expresión y de forma que ha estado en mi mente durante muchos años. Hasta ahora carecía de la fuerza y de la confianza de hacerlo realidad. Ahora me veo forzado en esta dirección. Es decir, Schoenberg estaba rumiando, digamos, ese salto adelante, ese salto estilístico, pero solo un hecho biográfico, un hecho personal terrible, le impulsó a dar ese salto adelante que marcaría toda su creación artística y la de muchísimos compositores que vendrían por delante. Hay otro salto en los años 20, ya no salimos del objetivo de la charla, que es cuando Schoenberg implanta el famoso dodecafonismo que todos hemos escuchado hablar, en el cual, bueno, pues lo que establece es una serie de pautas muy rígidas, aunque para un gran creador no supone ningún tipo de problema, pautas rígidas de composición que están ahí resumidas y que, bueno, para mí realmente tienen una importancia menor. Consiste en que antes de repetirse una nota en una composición musical, tienen que ser interpretadas las 12 notas de la escala cromática. El compositor puede invertir esa serie, puede hacer con ella todas las permutaciones que quiera, que están ahí recogidas, invertir, truncar, aumentar, hacerlas pasar de un instrumento a otro, pero las 12 notas tienen que estar tocadas en una secuencia, en una serie que llamamos serie dodecafónica. Realmente no lo inventó Schoenberg, lo inventa precisamente justo en esa época un compositor alemán, Hoya, que bueno, no tiene el genio de Schoenberg, por lo cual tampoco tiene mucha importancia que lo haya inventado. Realmente Schoenberg adopta este sistema y con este sistema sigue creando grandes obras, como siguen creando sus dos discípulos, con los cuales termino, son las dos últimas diapositivas, con Anton Weber, las tres últimas, Anton Weber y Alban Berg. No me puedo extender, Juan Ignacio va a tocar una obra dodecafónica de Anton Weber, sus variaciones. Es un compositor, discípulo, el mayor discípulo, digamos, de Schoenberg, ambos, Beben y Berg, dos compositores que realmente adoptaron todos los postulados de Schoenberg. Anton Weber no tuvo gran éxito, su estilo es aforístico, escribe miniaturas, piezas muy breves, y su final fue también relativamente trágico en la Segunda Guerra Mundial. Y Alban Berg, sin embargo, dentro de ese sistema de Schoenberg dodecafónico, va a conseguir un gran éxito que es su ópera Boxek, su ópera Boxek. No podemos extendernos, decir que consigue darle un poco más de humanidad, de expresión a ese sistema dodecafónico, lo hace menos árido y en cierto modo eso se debe parte del éxito de la música de Alban Berg. Y hasta aquí va a llegar la charla. Simplemente, si me permitís despedirme agradeciendo vuestra atención, vuestra paciencia con mis divagaciones, pero lo único que he querido transmitiros es mi pasión por la música, por la buena música, y sobre todo también pues el agradecimiento a Diego Ventoso por hacer este ciclo que realmente, hay que decirlo, es de los pocos que hay en Galicia de música contemporánea, y esto para nuestra ciudad es un lujo, y ojalá pues siga muchos años y muchas ediciones Diego con el mismo entusiasmo luchando contra viento y marea, porque de verdad no es fácil luchar por esta música y por hacer que la gente se acerque a nuevas formas de expresar lo inexpresable. Muchas gracias por vuestra atención.
Thank